En lecciones anteriores hemos aprendido que el espectro de una señal es en general una función continua de periodo 2π. Sin embargo, en muchas ocasiones no estamos interesados en conocer los valores del espectro para todo valor de frecuencia, sino para valores particulares. Entonces, para efectos prácticos nos bastará conocer la transformada de Fourier en esas frecuencias de interés. En este video vamos a aprender cómo se calcula el espectro para un valor específico de frecuencia. A manera de ejemplo, vamos a considerar una señal x de n que tiene 8 muestras. Recuerden que en este módulo estamos interesados en señales finitas de longitud n y en este caso he escogido n igual 8. Ahora, supongamos que el espectro de esta señal es el que se muestra en la figura. Observen cuidadosamente que en este caso estoy mostrando el intervalo de frecuencias que van desde 0 hasta 2π. De lecciones anteriores ya sabemos que el espectro es periódico de periodo 2π, pero solíamos mostrarlo en el intervalo de menos π a π. En este caso, por conveniencia, lo estoy mostrando de 0 a 2π y así voy a seguir haciendo en el resto de la presentación. Bueno, en lugar de tratar de estimar la ecuación que me define este x de omega, estoy interesado en conocer los valores de x de omega en frecuencias determinadas. Para eso voy a evaluar la función x de omega en diferentes valores x espaciados en frecuencia, comenzando en la frecuencia omega igual 0. El valor que tiene la función x de omega en esa primera frecuencia voy a designarla como x de 0. Observen que para diferenciar las muestras espectrales de la señal x, en este caso estoy usando mayúscula, es decir, esto lo estoy designando con letra mayúscula para que no se confunda con esta x de 0 que se corresponde a nuestra señal en el dominio discreto. Bueno, podemos tomar una segunda muestra espectral que esté a una distancia delta de omega de la primera. A esa frecuencia la vamos a llamar omega 1 y al valor de x de omega en esa frecuencia lo vamos a llamar x de 1. Podemos repetir el proceso en una frecuencia omega 2 y obtenemos la muestra espectral que voy a llamar x de 2 y así sucesivamente puedo repetir ese proceso 6 veces más hasta llegar a la frecuencia omega 7 con la correspondiente muestra espectral x de 7. He completado un total de 8 muestras espectrales. Ahora, esta secuencia de valores vamos a organizarla en un vector x mayúscula. Habrán notado que a conveniencia escogí el tamaño de la separación aquí de estas frecuencias de tal forma que obtuve exactamente 8 muestras espectrales, que es el mismo número de muestras que tiene mi señal x. Esto no es coincidencia y les va a resultar evidente más adelante, pero yo pude haber tomado un número diferente de muestras espectrales. Sin embargo, este caso, es decir, el caso en el cual el vector de muestras espectrales tiene el mismo tamaño que mi señal de entrada, es un caso más fácil de analizar y más adelante lo vamos a generalizar para cualquier número de muestras. Bueno, para yo conseguir este espaciamiento en frecuencia, es claro que la separación, es decir, el delta de omega, tiene que ser 2π sobre n. Entonces, como resultado de este proceso, al final tenemos un vector de muestras espectrales x mayúscula y a cada muestra le corresponde una frecuencia, que podemos también colocarla en forma de vector. Y ya sabemos que la késima componente de ese vector de frecuencias está dado por 2π sobre n por k. La pregunta que voy a responder ahora es ¿cómo podemos calcular el valor de la késima componente espectral? Por ejemplo, si partimos de nuestra secuencia x minúscula y queremos llegar al vector de muestras espectrales x mayúscula, ¿cómo podemos calcular cada una de estas componentes? Es decir, ¿cómo podemos calcular el elemento x de k? Bueno, para esto partimos del hecho de que x de k es el resultado de evaluar a x de omega
en la frecuencia omega sub k. Entonces, si reemplazamos a x de omega por su definición, sabemos que x de omega es simplemente la transformada de Fourier de x. Entonces tenemos de que x de k será igual a la sumatoria de n, que va desde menos infinito hasta infinito, de x de n por e a la menos j omega n, evaluado en la frecuencia omega sub k. Ahora, ya que nuestra señal x de n es finita y de longitud n, entonces esta sumatoria que antes iba desde menos infinito hasta infinito, ahora va a ir desde 0 hasta n menos 1. Finalmente, recordando que omega sub k es 2πk sobre n, entonces tenemos que el término késimo es x de k igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta n menos 1 por x de n por e a la menos j 2pi kn sobre n. Esta expresión se corresponde a la késima componente espectral de x de omega y es justamente el késimo término de lo que nosotros vamos a llamar la DFT. Entonces, lo que acabamos de hacer es definir el késimo término de la transformada discreta de Fourier o DFT por sus siglas en inglés. Formalmente la DFT es una secuencia de n términos que se corresponden a muestras del espectro de una señal. Así, partiendo de una señal discreta de n muestras, la DFT es una secuencia con n muestras de su espectro. El késimo término de la DFT está dado por la ecuación que acabamos de mostrar en la diapositiva anterior. Como la DFT es una secuencia, también suele representarse como la secuencia discreta x de k. Es decir, podemos usar la notación vectorial o la notación funcional. Formalmente, esta definición se conoce como la DFT de n puntos de la señal x. Como dije en diapositivas anteriores, no es necesario que el número de puntos de la DFT coincida con el número de puntos de la señal. Sin embargo, en todo caso, esta interpretación de la DFT de n puntos como muestras discretas del espectro de la señal x de n aplica estrictamente para señales finitas. Vamos a analizar con más detenimiento esta definición del késimo término de la DFT de n puntos. Para ello, vamos a partir de la definición de la DFT y vamos a expandir esta sumatoria para los diferentes valores de n. Este es el término para n igual 0, para n igual 1, etcétera, etcétera, hasta n menos 1. Esta sumatoria la podemos reescribir como el producto entre dos vectores. Un vector que tiene a la secuencia x, es decir, cogemos este término y el resto de términos y los colocamos en un vector. Y un segundo vector que tiene los términos correspondientes a la exponencial. Entonces, si nosotros multiplicamos punto a punto esos dos vectores y sumamos todos sus elementos, entonces vamos a tener como resultado el késimo término de la DFT. Ahora, si observan cuidadosamente, este primer vector se corresponde justo a mi secuencia discreta x y el segundo vector se corresponde a la secuencia exponencial compleja Wn de k que explicamos en videos anteriores. Recuerden que la exponencial compleja Wn de k es una secuencia exponencial compleja que tiene longitud n y que tiene k ciclos. Entonces, para resumir, el késimo término de la DFT de n puntos se puede interpretar como el producto punto entre la secuencia discreta n y una exponencial compleja de longitud n y k ciclos. En el próximo video vamos a estudiar un ejemplo práctico de la DFT.